Bueno, para los que no me conocen, soy Julio Mario Villamizar, soy ingeniero civil y, pues junto con mi padre, que fue académico, él fue miembro de la Academia de Historia de Norte de Santander y presidente honorario de la misma academia, economista y socio, más bien yo fui socio de él en su empresa de ingeniería por más de 30 años, dedicada a la consultoría, estudios, diseños e interventorías, una empresa que nació en Cúcuta, pero realmente sus labores se desarrollaron aquí en Bogotá en gran parte de ese tiempo. También hicimos algunos proyectos de vivienda en Bogotá y en Cúcuta, pero ya eran proyectos digamos propios, porque las demás actividades de interventoría o de diseños, la gran mayoría de esos contratos fueron ejecutados o han sido ejecutados con el Estado colombiano. Yo creo que más de 400 contratos ejecutados. Y bueno, él antes de morir escribió varios libros de historia que yo no tenía conocimiento. Yo me vine a enterar antesito de la pandemia. Bueno, mejor dicho, no antes, sino más bien pasada la pandemia. Y concluyó varios de ellos en el año 2021. Y antes de morir yo le prometí que le iba a publicar varios de esos libros y le publicamos 4 libros. Un libro hace referencia a Bolívar en su campaña admirable. El otro libro hace referencia a Águeda Gallardo de Villamizar. Se llama Del bastón de doña Águeda al florero de Llorente. Otro libro fue mi bitácora de guerra, sobre la guerra de los 1000 días. Es un libro que recoge las memorias de mi abuelo, que fue combatiente en la guerra de los 1000 días. Mi abuelo se llamaba Carlos Julio Villamizar Guerrero. Él, después de 30 años de haber terminado la guerra, lo escalaforaron como coronel. Y lógicamente para escalafonarse, para que le reconocieran ese grado y para que le pagaran la pensión, una pensión que consistía en un año de salario del grado que le otorgaran, a mi abuelo pues lo recibió. Él sí alcanzó a recibirlo porque, contrario al abuelo de García Márquez, que nunca le escribieron, a mi abuelo sí afortunadamente le escribieron. Le escribieron, o sea, le hicieron el pago un año y medio antes de morir, pero se lo hicieron. Y para poder escalafonarse hay que hacer como un informe que se llama Bitácora de Guerra, donde describían todas las actividades desarrolladas, y además tenía que ser refrendado o certificado por un oficial mayor. Pero en esa época, pues ya, como le decía, 30 años después de la guerra, pues varios de los oficiales estaban muertos. Afortunadamente había un general de origen norte santanderiano, del norte de Santander, de Chinácota, que logró certificar, y todo eso mi papá lo encontró haciendo investigación en el Archivo General de la Nación. Encontró el señor. Muchos de esos grados se daban en guerra. Lógico, sí. En plena guerra se hacían ascensos. Sí, claro, porque pues era un ejército irregular, por ser también pues por liberales, ¿no? Pero No había ejército constitucional en esa época. sí. Eran todos los señores que salían a pelear por Sus ideas. como nosotros. Sí, es cierto. Y resulta que encontró ese informe, esa bitácora de guerra, y además de todo lo que oyó en las sobremesas cuando estaba pequeño, porque mi abuelo era demasiado mayor. Mi papá y un tío mío nacieron de un segundo matrimonio, porque él enviudó del primer matrimonio,
y mi abuela era casi de la edad de los hijos del primer matrimonio de él, o sea que hay una generación que se corría ahí. Entonces mi papá solamente, pues cuando murió mi abuelo, murió de 70 y pico de años y él tenía 9 años. Pero le oía mucho en las sobremesas y pues eso llamaba mucho la atención de sus... de lo que hacían en esta guerra de los 1000 días, de su participación, y sobre todo hay una descripción muy, pues lógicamente yo me emociono porque pues no puedo ser tan objetivo porque es mi abuelo, ¿no? Que tampoco conocí lógicamente, pero sí hace una descripción en su participación en la guerra de, perdón, en la batalla del Peralonso, que fue una de las batallas pues emblemáticas del ejército liberal. Afortunadamente no estuvo en la de Palo Negro porque si no le hubieran dado muy duro, pero sí creo, pues yo pues me vine a dar cuenta de muchas cosas que no sabía y se recopiló en ese libro, que es un libro pues a mí me parece muy interesante. Yo haré una entrega también de ese libro a la biblioteca de la academia. Y bueno, hay otros libros que, no libros, sino unos borradores que dejó, que lo voy a retomar y que van a ser parte, si Dios quiere, de la publicación de Achío, porque hace referencia a la destrucción y reconstrucción de Gramalote, que es una experiencia nosotros participamos en los diseños de acueducto, alcantarillado y vías. Ese diseño, el diseño fue donado precisamente por el arquitecto Camilo Santamaría, digamos la planeación de todo el pueblo, un pueblo nuevo. Y mi papá durante 7 años recortó todas las noticias que habían de periódicos locales y nacionales sobre todo el desarrollo de la destrucción y de la reconstrucción de Gramalote. Y voy a proponerle también al arquitecto Camilo que nos unamos y hagamos un buen escrito que haga parte pues precisamente de estos apuntes de la ingeniería, porque ahí muestra, digamos, cómo fue la historia de hacer un municipio nuevo, que eso tampoco es que se haga mucho todos los días. Y también hay otro escrito que yo tengo planeado hacer, y es la historia del puente que se inauguró recientemente, Atanasio Girardot, que es el puente internacional. Ese puente fue gestionado desde un principio entre Cúcuta y en Venezuela, entre Cúcuta y... es el tercer puente que hay, o sea, hay el puente Santander, el puente Bolívar, que son los 2 puentes existentes en Cúcuta con la frontera, uno con San Antonio del Táchira y otro con Ureña. Y el tercero que se hizo, que se inauguró se inauguró el 1 de enero de este año. Ese puente, la prefactibilidad o los esquemas básicos del puente fueron donados por mi papá. Mi papá hizo, pues, en la oficina con los ingenieros, hizo una prefactibilidad que permitió ser la base para la licitación posterior de la diseño y construcción que lo hizo Venezuela, pero el consorcio constructor estaba con Concreto, que hacía parte de ese consorcio, que tenían dentro de su alcance el diseño y la construcción. Básicamente se construyó exactamente en el mismo punto donde se había hecho la prefactibilidad por parte de mi papá, y él donó todo eso, todos esos estudios los donó, no cobró nada. Y además que le hicimos un seguimiento, entonces también tengo mucha historia de cómo se gestionó y cómo se llegó al final con ese puente. También quiero aportarlo, esa es otra de las tareas de este año que tengo que hacer. Y bueno, y este último libro que ahorita les entrego a los que no les he entregado, no, es un libro, y este es el ejemplar que voy a donar para la biblioteca de Achío. Este libro, antes de morir mi padre, él me dijo, me acuerdo, que quería que Dios le diera 2 meses más para poder terminar el libro sobre Codazzi. Él tenía una pasión por los ingenieros militares también, porque él había estudiado o ha hecho un curso de profesionales en la Escuela de Ingenieros Militares, que coincidencialmente vine a enterarme que el ingeniero Santiago Luque fue compañero de mi padre.
mandé a pedir unas certificaciones que me ayudó a gestionar el ingeniero Germán Pardo con el general Roque, que está ahorita comandante del CENOR, que es un comando específico del norte de Santander, que es algo nuevo, yo no conocía. El CENOR es esos centros específicos, creo que son específicos o especiales, no recuerdo bien. Están entre las brigadas y las divisiones, es algo intermedio que se crearon hace un año larguito. Entonces tiene a cargo este general Roque, que es el presidente de la Comisión Permanente de Ingenieros Militares de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, con él me ayudó a gestionar un certificado, porque yo tenía el número de la resolución en la cual se había sido otorgado el grado de subteniente de la reserva, y pedí el listado y me encontré, eso fue hace 2 días, que aquí el ingeniero Santiago había sido compañero de mi papá. Y entonces con él yo le dije que me diera el honor de terminar el libro, y yo lo terminé. La verdad es que cuando empecé a investigar encontré que Agustín Codazzi tenía una injerencia muy importante en la formación de los ingenieros civiles, tanto en el Colegio Militar como en la Comisión Coreográfica. En el libro van a ver ustedes que hay evidencia incluso de un profesor arquitecto con doctorado en restauración restauración arquitectónica, pero también ha hecho unos estudios perdón, unos estudios de territorio y restauración, eso es en Italia. Es venezolano, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, y él encontró precisamente en algunas bibliotecas de Italia evidencias de prefactibilidades ante proyectos, diseños realizados por Agustín Codazzi y los estudiantes del Colegio Militar durante las comisiones o durante la ejecución de la comisión coreográfica. En esas expediciones, las autoridades regionales de las provincias pues les pedían que les ayudara con todas esas prefactibilidades o esos diseños de puentes, caminos, puertos, control de inundaciones, edificaciones o fortificaciones de su momento, y otras cosas que se hacían y que no eran pues del alcance de la comisión coreográfica, pero que lo hacían porque era el que conocía también el territorio o iba conociendo el territorio. Entonces todas esas cosas empecé yo a encontrarlas y a verlas, y lógicamente por ser ingeniero civil pues eso me pasó como una serie de Netflix, que empecé y no podía parar, ¿no? Entonces 3 de la mañana y seguía leyendo. Mucha información recibí, validé mucha información con ingenieros, me entrevisté con el ingeniero Carlos Cuartas, también mismo en Achio hice una presentación también de lo que llevaba en ese momento pues había adelantado en la investigación, y bueno, finalmente quedó el libro ya terminado a final del año pasado, y bueno, eso es como básicamente del último capítulo hay una línea de tiempo sobre la formación académica y teórico-práctica de la ingeniería civil y la ingeniería militar en Colombia, y de ese libro salió un póster, no, como un afiche, que también se los voy a obsequiar para que los puedan tener. Perdón, lo voy a extender un momentico acá. Gracias. Este resumen el capítulo 9 que está en el libro, y aquí está lo que es la ingeniería militar, y en este lado de aquí para abajo la ingeniería civil, terminando en el siglo XVIII y XIX, terminando con los inicios de los programas de ingeniería civil en todas las universidades de Colombia, los que pude encontrar. Hay unos que están
que salieron después en el año, o sea, en el siglo XXI, pero hay otros que no tenían información y a Coffee no me dio mayor información de la que encontré. Y bueno, aquí resume todo, ¿no? Digamos, pues arranca con Caldas y los ingenieros civiles, pues arrancamos con Lino de Pombo, por ser el primer ingeniero civil graduado en Colombia, pues graduado en Francia, pero colombiano. Y de ahí para adelante, pues todo lo que bueno, ahí ya empieza, aquí ya entra el COMIA, bueno, todas las universidades, aquí están también los que formaron la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los que hicieron Julio Garavito, y en fin, tiene ahí como un desarrollo de lo que, pero enfocado a la formación académica de los ingenieros civiles. Este afiche también se lo voy a regalar para que lo tengan y si quieren poner en sus oficinas, lo pueden, ¿cómo se llama? En retablo, alguna cosa o enmarcar. Pues es algo, porque a la final yo lo que pensé cuando se me vino esta idea era que, como yo en mi formación, yo empecé a estudiar en la Javeriana, y en la Universidad de Javeriana, aunque es una de las universidades que dicta historia de la ingeniería, en este momento el ingeniero Carlos Cuartas lo dicta, en mi momento en la introducción a ingeniería no vi la historia, en ese momento a mí no me tocó, porque historia de la ingeniería. Y entonces, cuando me vine a ver eso, que yo no me ha tocado a mí, yo quise que si esto está en una facultad, el muchacho que está esperando hablar con el decano o con alguno de los profesores y está aburrido, por lo menos con que lea un poquito, ya se entera y se ubica un poco en la parte. Y también en cualquier unidad militar que esté, esto también cualquier oficial de los ingenieros militares también se dé cuenta. Estos, yo les regalé 50 afiches de estos al general Roque, que los mandó ya a distribuir a cada una de las, hay casi 40 y pico de unidades donde están los ingenieros militares en Colombia. Entonces ya he dado la orden y yo va a estar llamando y preguntando que le muestre las fotos de cada uno de los comandantes que tengan eso, porque también le pareció importante tener eso. Eso es como el resumen, y ahorita pues les doy uno de estos. Y bueno, muchas gracias. Ay, bien, claro. Sí, señor, gracias. Gracias.